Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y miembro de la ex Convención Constitucional. Él es abogado y académico y fue rector de la Universidad de Valparaíso. Con él vamos a conversar de las similitudes y diferencias del proceso constitucional actual con el anterior, de la posibilidad de generar acuerdos y de su evaluación de la nueva generación que gobierna el país. Agustín Squella, bienvenido a Influyentes. Buenas tardes, un agrado estar contigo una vez más, Paula. Agustín, partamos haciendo una mirada de este proceso versus el otro, el proceso constitucional. Tú fuiste convencional, en un momento pediste perdón por los desplantes y la arrogancia que habían tenido como colectivo, no en tu caso particular. Y ahora está el debate de si este proceso con el Consejo Constitucional es completamente distinto o muy similar, pero en modo cuello y corbata del proceso anterior. ¿Cuál es tu mirada? Mire, en realidad hay un gran parecido, lamentablemente, entre uno y otro proceso, no más que como sugiere tu pregunta, Paula, esto es con corbata y con sordina. Uno de los hechos más negativos de la ex convención consistió en que no era obviamente muy representativa de la diversidad del país, desde el punto de vista político y desde cualquier otro punto de vista que tú lo analizaras. Y a esta misma, como es obvio, le pasa exactamente igual, no más que no representativa, porque la fuerza dominante es muy distinta de aquella que dominó en la anterior convención. Entonces, en eso hay un parecido, y una convención constitucional, más que entregar una constitución de unidad, de consenso altísimo, tanto mejor si se consigue, más bien ella debe ser espejo lo más fiel posible del país que espera esa propuesta constitucional. A nosotros nos perdió eso, y es probable que al nuevo proceso lo pierda lo mismo, no más que en un sentido inverso, con la diferencia apuntada de que a nosotros nos perdió, creo yo, más que la propuesta, el proceso. Llevamos tan mal el proceso, de manera tan arrogante, de manera tan desafiante, de una manera estridente, que no cesó durante un año, que fuimos pavimentando el camino al rechazo. La ciudadanía, sentí yo primero, que nos apoyaba fuertemente al comienzo, tomó una cierta distancia de la convención, después se enfrió respecto de la convención, y yo creo, o sentí, que por último nos tomaba mala, Paula. Ya no solo distancia, frialdad, sino malquerencia. Y eso perjudicó mucho. Ahora no es ese los sentimientos que yo detecto, por lo menos en la ciudadanía. Y las encuestas lo que muestran es como fatiga, cansancio constitucional, claro, más que le tengan mal en particular a los consejeros o consejeras. No, claro, más bien aquí hay un desapego que una malquerencia. Ahora, también hay que entender que no es solo una fatiga constitucional, es una fatiga nacional en el sentido más amplio, porque en los últimos 4 años sobre el país se ha dejado caer una serie de acontecimientos que objetivamente han propiciado inseguridad más allá de aquella que decimos existe en las calles en horas de la noche. Tuvimos una pandemia, tuvimos un estallido social con expresiones de extrema violencia, también pacíficas, pero las que quedaron en lo que se llama memoria colectiva fueron más bien las expresiones de violencia. Tuvimos y estamos todavía en una crisis económica con fuertes efectos en la inflación, en el empleo, en los ingresos por el trabajo. Tenemos perviviendo desde hace años, pero más agudo, el problema de la Araucanía. El crimen organizado, que se visualizaba tendría que llegar a Chile, se instaló en Chile. Hay un incremento de la criminalidad, hay inseguridad. Cuando todo eso, en un lapso apenas de 4 años, cae sobre los hombros de un país, puede entender que el país esté un poco a la defensiva, la mayoría de las personas
con susto, y nada peor que tratar de salir o desatar los nudos en que está un país desde el punto de vista institucional, actuando desde el temor, desde el miedo e incluso desde el pánico. Pero yo me lo explico a la luz de todos estos factores sin echarle la culpa a ninguno de ellos, porque hoy día algunos muy enemigos de la exconvención dicen, no, toda la culpa de lo que pasa eso te iba a preguntar es la exconvención. exactamente. Por favor, la exconvención por supuesto que contribuyó a este peso que se dejó caer sobre los hombros del país, pero ¿y la pandemia? Pero ¿y la crisis económica que existe todavía? Nuestra convención ya se terminó, hay una crisis económica que pervive, que persiste, que tiene efectos muy negativos, como describimos. Entonces, esta tendencia a unilateralizar las causas de fenómenos complejos nos pierde. Sí. Yo creo que es mejor porque así tenemos más posibilidades de superar este mal momento, quién sabe cuándo, advirtiendo que hay una multicausalidad detrás de algunos acontecimientos de los que nosotros somos responsables, por ejemplo, la exconvención de su propuesta fallida, pero otros son de la naturaleza, por decirlo así, como la pandemia, si es que la pandemia fue un acontecimiento natural y no provocado, cosa que uno sospecha que puede ser tanto lo uno como lo otro. Agustín, y tú llamaste a votar, a aprobar para reformar. O sea, a pesar de todo esto, dijiste, bueno, aquí hay cosas que no están bien, pero es mejor partir ahí. Has tenido ya mucho tiempo para analizar el texto constitucional que muchos llaman mamarracho, directamente, que es un texto malísimo, que iba a destruir Chile. Tú eres un Premio Nacional de Humanidades, un académico. Después de todo este tiempo de análisis, ¿seguirías llamando a aprobar para reformar esa Constitución o has tenido una mirada más crítica, más cercana a quienes dicen que este proyecto hubiera sido un desastre? Mira, expresiones como las que tú recuerdas, mamarracho, forman parte de lo peor del lenguaje político y público del país, porque fue una exageración. Y como en Chile nos gustan las exageraciones verbales, no tanto conductuales, porque somos más bien tímidos, ¿no? Tímidos, salvo cuando estamos en mayoría, que perdemos toda timidez, ¿no? A ver, lo que te quiero decir, Paula, es que desde mi punto de vista, no obstante que yo fui crítico y autocrítico en la exconvención privada y públicamente, me quedé con la sensación que conservo hasta hoy de que, digamos en un 70%, para señalar una cifra, esa constitución, esa propuesta era aprobable y un 30% no, descontando que además de esta división de materias aprobables o rechazables, en general, no obstante que yo estuve en la comisión final que se ocupó de la redacción de las normas, mea culpa tengo que hacer desde luego por ello, había ripios de redacción, repeticiones absolutamente innecesarias, pero todo eso se podía corregir. Esa era mi convicción, sigue siendo la convicción hoy, y lo digo con dolor, Paula, lo digo con dolor porque desde el primer momento que se inició esta nueva fase del proceso, con un diseño tan raro, porque el diseño del proceso actual es rarísimo. Bueno, pero es una reacción al otro proceso, o sea, que tuviera como ciertos cauces. Pero ¿cuándo este país va a dejar de ser reactivo? No podemos ser siempre reactivos. En política yo puedo entender que acción y reacción, pero nos ha faltado un mínimo de serenidad, un mínimo de racionalidad, de lucidez, de buena disposición. Porque si bien, lo digo siempre, Paula, y si me repito contigo me perdonas, los mismos los televidentes, a ver, la política nunca ha sido la actividad humana que concentre los mejores sentimientos del corazón humano. No se parece a un ballet la política, por decirte. La política le pasa eso, pero si no concentra los mejores sentimientos del corazón humano, ¿por qué tiene que concentrar los peores? Que es lo que estamos viendo en Chile y en el mundo hace bastante tiempo. Entonces, si la convención actual, y lo mismo le pasa a la convención anterior y la convención actual, yo tengo la sensación, la tuve durante un año,
de que no nos poníamos a la altura de la tarea. O sea, estábamos haciendo política. Obvio que si una convención constitucional tiene que hacer una propuesta y ahora el actual proceso tiene que hacer una propuesta de nueva constitución, eso es política. Pero no es política del modo como se hace política a propósito de un tercer o cuarto retiro. Yo esperaba, tal vez ingenuamente, que en la ex convención y en la actual se hiciera política, pero a nivel de la tarea, es decir, que fuéramos capaces, como ex convencionales o los actuales en sus tareas, de subir unos peldaños, de hacer política con una mejor disposición de escucha al otro y no aferrarse a la regla de la mayoría, porque, claro, Paula, las mayorías nunca pierden la ocasión de comportarse como tales. Si tú tienes una mayoría, la mayoría va a tratar de desconocer a la minoría. Pero cuando se trata de un texto constitucional, esa práctica política, que uno la puede entender para el común de los problemas, cuesta mucho entenderla cuando lo que está en juego es una propuesta de nueva constitución. Sí. Ahora, es interesante, Agustín, porque justamente acá uno dice, bueno, está una mayoría hegemónica. En el caso de la convención pasada era la Lista del Pueblo, que era la bancada más grande, el Frente Amplio, algunos del Partido Comunista, muchos movimientos sociales, podríamos decir la izquierda en su totalidad tenía la hegemonía y sin embargo no escuchó a la minoría que en ese minuto quedó excluida, ¿no? Y ahora aquí entonces estaría pasando a la inversa, ¿no? La hegemonía de derecha no escucha a la centroizquierda y la izquierda que tiene la minoría en el Consejo. La pregunta es, ¿por qué los moderados en ambos grupos, de los cuales tú eres un representante en la convención, no lograron o no pudieron, no consiguieron convencer y persuadir a quienes estaban en la posición hegemónica de allanarse a escuchar a la minoría justamente porque es algo esencial en un texto constitucional? Mira, es difícil tu pregunta, Paula. Yo estoy en este programa y no por primera vez, porque lo valoro mucho y valoro mucho tu trabajo periodístico, pero yo parto no considerándome influyente, nunca lo he sido en mi vida en el ámbito político, porque esta no ha sido la actividad de mi vida. La actividad de mi vida, y lo pasé muy bien en ella, ha sido la actividad académica. Estuve en la actividad política en el gobierno de Ricardo Lagos, por supuesto, y lo pasé muy bien a pesar de todo, de que tenía que lidiar en el Congreso Nacional con el proyecto de ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero lo pasé bien. Y la otra vez fue el año en la convención, o sea, 6 años con un presidente y 1 año en una convención, 7 años de mi vida. Bueno, yo tengo una respuesta para mí, Paula. Yo no pude influir en la pasada convención, lo cual se me hizo evidente cuando advertí la composición de la convención. Yo era visto como lo que soy, una persona vieja, era visto como lo que también soy, un académico, lamentablemente, en la opinión de muchos, creyendo que un académico forma parte de una élite, sí, de una élite intelectual, pero no de una élite en el sentido negativo de la palabra. Y además, Paula, por las muy particulares y extravagantes incluso ideas políticas que yo profeso. Yo me confieso un liberal e inmediatamente la gente de izquierda me mira con el ceño fruncido. Y agrego que me considero un liberal de izquierda e inmediatamente la derecha me mira ahora a ella con el ceño fruncido. Entonces no tenía ninguna posibilidad con esas ideas políticas muy inusuales en Chile, pero que son las mías desde hace muchísimas décadas. No me podía hacer ninguna ilusión de influir, no obstante que di el mayor testimonio posible. Pero hay una explicación más en general, más allá de mi persona. Es que muchos que se dicen moderados en Chile no influyen porque no son moderados en el fondo, Paula. Hay un uso abusivo de la palabra moderación, serenidad, en muchas personas que lo dicen públicamente, pero cuando tú conversas con ellas privadamente, los ves tremendamente alterados, tremendamente enojados con sus rivales políticos, tremendamente descalificadores, decir mamarracho, por ejemplo, una propuesta constitucional, incluso antes de que estuviera completa. Me refiero a eso, ¿ves tú? La desmesura de la convención pasada se paga con desmesura hoy
Y a veces esta desmesura, que eso puede ser peor, disfrazada de mesura. ¿Quiénes, por ejemplo, en la convención fueron así? Desmesurado, ¿Sí? bueno... ¿Moderados, desmesurados, como dices tú? No, más bien hubo desmesurados completos, digamos, y algunos moderados que creo yo, te doy el nombre de una estimabilísima persona que conocí en la convención, colega tuyo y mío, si es que el gremio de los periodistas acepta un columnista de redacción como yo, que es un periodismo fácil, digo yo, pero en mi caso muy antiguo, Bernardo de la Maza. ¿Ah? Pero no querría yo proliferar en el enunciado de nombres de personas que fueron inmoderadas en la convención, porque están en el recuerdo de todos, porque empezaron a gritar incluso antes de que se constituyera la convención y que mostraron la hilacha el día mismo de la instalación de la convención. Esa jornada fue vergonzosa y realmente dio un muy mal auspicio acerca de lo que venía. Y si en la ex convención hubo desmesurados que presumían de moderados, bueno, prefiero, Paula, no dar ningún nombre, tampoco es que tenga mucho, por aquello de tratar de ser fiel en mi caso, también lo repito a menudo, esto de aplicar la regla del fútbol a la pelota y no al jugador. Sí, una buena regla. Agustín, respecto del proceso que hay hoy día, el texto como está, ¿usarías el mismo criterio que usaste en el caso del texto anterior, de decir, si un 70% está bien y un 30% está mal, ¿aprobarías para reformar? Sí, pero habría que ver cuál 70% y cuál 30%. Y eso no lo sabemos mientras la propuesta no esté enteramente afinada. ¿Cómo está hoy día? Como está hoy día, pero es que no está. Yo creo que en eso también se parecen los procesos, Paula. Mucho antes de que hubiera una propuesta de la exconvención, ya había multitudes por el apruebo y por el rechazo. Y ahora también multitudes, más bien por el rechazo parece que por el apruebo, sin conocer la propuesta final en circunstancias de que hay unas etapas, hay algunas etapas próximas que cumplir, que aunque yo y muchos no cifremos mucho optimismo en que esas etapas puedan sacar a este proyecto del sesgo que tiene hacia posiciones extremadamente conservadoras, absolutamente impropias del siglo XXI, y yo me aguantaría hasta la propuesta definitiva. Mi disposición frente a este nuevo proceso cuando partió, a pesar del diseño rarísimo que utilizó el Congreso para instalarlo, fue esta, la que tú acabas de recordar. En principio dije yo, ojalá este proceso tenga éxito allí donde la exconvención no lo tengo. Y como seguro va a tener alguna cosa que no me satisfaga, sobre todo después de ver una mayoría tan marcada del Partido Republicano, bueno, quizás la alternativa va a ser aprobar, pero con la esperanza de que el Congreso Nacional, que va a tener el poder constituyente futuro, de acuerdo a una nueva constitución, modifique, reforme los aspectos negativos. Pero hoy en día tengo muchas dudas de eso, Paula, porque tengo la sospecha desde la intuición. La intuición, según Aristóteles, es un modo de conocimiento, pero es menos confiable, te diré, que otros modos de conocimiento, como la ciencia, la técnica, por ejemplo. Pero la intuición me hace hoy en día, y no digo más que la intuición, sospechar de que podemos estar presenciando lo que poco antes califiqué contigo de un baile de máscara. ¿En qué sentido un baile de máscara? En el sentido de que la derecha tradicional en Chile, UDI-RN, siempre estuvo muy a gusto con la Constitución de 1980, y yo creo que en el fondo de sus corazones esa derecha sigue estando muy a gusto con la Constitución. ¿Y que quiere que este proceso se rechace? No le importa que este proceso, porque se van a quedar con la Constitución que siempre aprobaron, que siempre aprobaron, y respecto de la cual tenían ese tercio que les permitía vetar cualquier iniciativa progresista, como pasó con varias de las reformas que se propusieron en el gobierno de Ricardo Lagos. El propio Partido Republicano, que uno diría es el primero interesado en que esto se apruebe porque ellos son mayoría, y si no les van a pasar la cuenta los republicanos que quieren llegar a la moneda en 1 año y medio, 2 años más. Yo también tengo sospechas, Paula, digo sospechas, no certezas, en el sentido de que si yo fuera republicano,
diría para mí, mire, si se han rechazado 2 propuestas de nueva constitución en tan poco tiempo, es que Chile no quería una nueva constitución. Bueno, es lo que sostenían en la campaña, digamos. Claro, ellos formaron parte del 20% que votó no a una nueva constitución. Y podrán también decir, si quieren llegar a la moneda, qué mejor que llegar a la moneda de la mano de la constitución que forma parte del legado de Augusto Pinochet, que les parece a ellos, la expresión no es mía, tú bien lo sabes, un estadista. Eso dijo Luis Alejandro Silva, el consejero. En el mes de septiembre, cuando se recordaban 50 años del golpe, cuando estaba más que a flor de piel el dolor y la pesadumbre de las víctimas de violaciones y de las familias de tantos miles de chilenos que sufrieron no solo tortura y muerte, sino también exilio e internamente pérdida del trabajo, referirse a un dictador con la palabra estadista es demasiado revelador como para no tomárselo en serio. Entonces, de ahí viene esta sospecha mía de que probablemente ni siquiera los republicanos en el fondo de sus corazones quieren, tienen una estupenda salida si esto se rechaza, echándole la culpa a que nos equivocamos al decir que Chile quería una nueva constitución, que ese plebiscito del 80% a favor de una nueva constitución estuvo más bien determinado porque mucha gente vio en ese plebiscito la salida a un problema, a una crisis política institucional, y sin advertir muy claramente que era también y sobre todo una marcha hacia una nueva constitución. Van a tener ese argumento. Y el segundo, te repito, que no lo van a confesar seguramente, pero yo creo que es real, siempre han hablado del legado del general Pinochet. ¿Y cuál fue el principal legado institucional del general Pinochet? Su constitución, con la que vamos a enterar, si esto fracasa, 43 años. Yo creo que eso es un récord mundial, Paula. Un país que sale de una dictadura y que demora 43 años en reemplazar la constitución de la dictadura. Ahora, pero el Chile Vamos se había desapegado de ese legado. sí, pero es que esos desapegos, yo creo que ese es el baile de máscara. Yo intuyo que hay baile de máscara, porque ¿cómo se comportó la derecha tradicional antes de estos 2 procesos constitucionales? Muy de acuerdo con la constitución de Pinochet. Fue arrastrada por la crisis política e institucional del gobierno de Sebastián Piñera a decir sí a una nueva constitución, pero yo me permito poner en duda, si acaso, en la interioridad de los dirigentes de los partidos de la derecha tradicional y en los militantes, estaba realmente el propósito de una nueva constitución que, además de reemplazar a la de la dictadura, tiene que ser, y esto es quizás más importante, una constitución para el siglo XXI. O sea, Chile se va a perder. Con otros desafíos. Se va a perder, Paula, no solo la posibilidad de reemplazar la constitución de Pinochet, ya no digamos 43 años, tomémoslo desde 1990, desde la vuelta a la democracia, 23 años con la misma constitución, con reformas a cuentagotas, sino que se va a perder la oportunidad de una constitución para el siglo que estamos viviendo, que tú usaste la palabra desafío, esa es la palabra, y tiene una infinidad de problemas que exigen respuestas constitucionales y nos vamos a perder esa oportunidad. Sí. Agustín, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. Tú en la convención compartiste con muchos convencionales que son parte de la nueva generación del Frente Amplio, que llegaron al poder y que ahora gobiernan. ¿Cómo ves tú a todas estas figuras gobernando? Algunas, por supuesto, no entraron al gobierno, pero me refiero a esta nueva generación que entró a la política y que entró directamente a la moneda en tiempo récord. ¿Cómo los ves? Mira, yo daría primero el juicio de que tal vez, o mejor dicho, seguramente, porque el tal vez y el quizá, ya está bueno que los dejemos de usar cuando tenemos convicciones fuertes, consiguieron el poder ejecutivo y parte importante del poder legislativo antes de tiempo. Yo no tengo un problema generacional con el Frente Amplio. Creo que hacemos muy mal las personas viejas
desarrollar lo que yo llamo efebofobia, es decir, el rechazo y el odio al joven, al viejo. Yo lo veo esto, Paula, muy común en las personas de mi edad o de poco menos de mi edad, un rechazo a los jóvenes. Una descalificación de los jóvenes, que se han creído, no tienen experiencia. O sea, le dicen a los jóvenes de hoy lo mismo que nuestros padres nos dijeron a nosotros, si las generaciones se comportan de una manera bastante similar en este sentido. Entonces, yo los veo de esa manera, pero creo que en la figura del presidente Boric esto se desmiente. Yo creo, sin conocer siquiera personalmente al presidente Boric, sino por la forma como él ha actuado y la manera como yo lo percibo como ciudadano, de una manera extremadamente prudente, de una manera, si es que se puede ser extremadamente prudente, o sea, notablemente prudente. Una persona que sabe dar un paso y a veces retroceder medio, por lo cual lo acusan de contradictorio, pero en el fondo, creo yo, está tratando de ejercer una presidencia que no encienda los ánimos ni las polarizaciones, que no nos lleve como el año 70 al 73 a la lógica del conflicto a cualquier precio. No, la lógica del conflicto a cualquier precio le costó muy caro al país, nada menos que 17 años de dictadura. Entonces, yo rescato la figura del presidente, pero claro, es difícil que él se transforme de manera súbita y rápida en el modelo a seguir por el resto de sus ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio, los gobernadores o delegados regionales. Es difícil. Entonces, sí hay de pronto precipitación, inexperiencia, también cuotas de rabia. Yo entiendo que uno se indigne en política. Yo no le tengo miedo a la indignación. Incluso los viejos deberíamos conservar una capacidad para indignarnos. A lo que le tengo miedo es a la rabia, a la pataleta, al gesto desafiante, al ademán de violencia, aunque se trate solo de un ademán. De manera que, bueno, hay que dejar también que esta generación, que tal vez pudo ser mejor llegar al poder algunos años después, bueno, la mayoría le dio el poder ejecutivo, ejérzanlo lo mejor posible. El presidente, yo creo, se esfuerza por eso, no siempre bien seguido por sus sectores, y guardémonos, sobre todo las generaciones viejas, de quedarnos pegados en el pasado. Nosotros hicimos mejor las cosas, estos no las saben hacer. Yo le escuché a mis padres lo mismo respecto de mi generación, y no quiero incurrir en el mismo vicio de considerar que los jóvenes tienen la obligación de seguir las mismas ideas que sus mayores. No tienen por qué seguir las mismas ideas que sus mayores. Agustín Squella, muchas gracias por esta conversación de hoy. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Él es ingeniero comercial, doctor en economía política y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con él vamos a conversar sobre el actual momento económico que se presenta con un aumento en el desempleo, bajo crecimiento y alto endeudamiento fiscal. Además, hablaremos de la necesidad de poner la educación en el centro de la agenda pública y de las posibilidades reales de acuerdo en un pacto fiscal y en pensiones. Ignacio Briones, bienvenido a Influyentes. Gracias, Paula, por la invitación. Feliz de estar acá contigo. Bueno, vamos a hablar de varios temas, porque esta semana también Horizontal y tú mismo presentaron una idea de cambio en el gasto social. Hay también muchas novedades en cuanto a educación, la reactivación y las dificultades que tiene, así como el proceso constitucional que conversábamos recién con Agustín Squella. Pero quiero partir por la situación económica en tu calidad de exministro de Hacienda. Porque por un lado, lo que los economistas están diciendo y muchos analistas es que la situación económica se ve peor de lo que se pensaba, el desempleo está más alto de lo presupuestado, el IMASEC de agosto estuvo
también débil, digamos, decepcionante, así como también se ven dificultades en materia inflacionaria por la situación internacional. Sin embargo, el ministro Marcel, frente al Parlamento, dice, bueno, la realidad es que a principio de año o el año pasado esto se veía se veía de una manera mucho más negativa y no estamos en ese escenario que era muy catastrófico que se pronosticaba el año pasado. Entonces, ¿es como lo está viendo el ministro de Hacienda actual, Mario Marcel, o es más bien el pesimismo que están tomando algunos economistas, la mirada más correcta? Yo creo que hay que, más que las miradas de uno u otro, hay que ir a los datos. Los ministros de Hacienda, y me tocó hacerlo, uno siempre tiene que tratar de tirar para arriba, es parte del rol, ¿no? De la descripción del cargo. Pero los hechos objetivos, ¿cuáles son? Son que en los últimos 12 meses hemos tenido 10 meses de IMASEC negativo. La economía evidentemente está en una recesión, evidentemente está en un ajuste que esperábamos, producto del actuar del Banco Central para contener la inflación, fruto de la irresponsabilidad, particularmente los retiros en el pasado, que algunos advertimos y predicamos en el desierto. Y es cierto que el escenario que uno tenía a fin del año pasado era una caída de la actividad más acentuada a la que hemos visto. Pero seamos claros, este año la economía va a cerrar con un decrecimiento, o sea, va a retroceder en vez de aumentar. Yo creo que vamos a estar en torno a una caída del 0,5%, por ahí. Y en términos per cápita, esto es una caída de 1,5%. Eso es lo que no hay que perder de vista. Lo que importa acá es el per cápita. O sea, el pedazo de torta que le toca a cada chileno en promedio es más chico que el que teníamos, y un 1,5% más chico que el que teníamos el año pasado. Eso es número uno. Número dos, el próximo año la economía va a crecer. Pero a mí me parece que la propuesta que está en el presupuesto es optimista, está en el rango muy optimista. Se ha puesto un 2,5% de crecimiento, el Banco Central está en 1,7%, y ese crecimiento no nos debería dejar satisfechos. 1,7 es poco más de lo que crece la población, ¿ya? Entonces el pedazo de torta que nos toca a cada uno en promedio, de nuevo no está creciendo. Y hay un tema más de fondo, Paula, que es muy importante repetirlo una y otra vez. El crecimiento en Chile está estancado hace una década. Yo no me he cansado de repetirlo. Llevamos una década perdido de crecimiento. ¿Qué significa esto? Y con gobiernos de distintos signos, además. Entonces esto tiene una componente estructural que se ha exacerbado en el último tiempo. El último estallido, incertidumbre, quiero volver sobre eso. Pero que en definitiva este estancamiento se reduce ¿en qué? En que si en 2013 nos comíamos un pedazo de torta en promedio de tamaño 100, ese pedazo de torta a fines del 2023 va a ser de tamaño 105. Virtualmente el mismo. Aquí no ha pasado nada. Y eso tiene mucho que ver también con la frustración, la desafección de expectativas de la ciudadanía, del malestar, porque tú y yo hacemos nuestra proyección de futuro en base a lo que vemos hacia atrás. Y cuando veníamos con viento de cola y de repente el viento se estanca, por Dios que nos frustra. En nuestras pegas, nuestros sueldos, nuestras pretensiones de emprendimiento, etcétera. Entonces, tenemos un problema bien de fondo y creo que poner la palabra crecimiento y crecimiento y crecimiento al centro es fundamental. Yo me alegro que hoy día esté volviendo. Hace poco tiempo traer una palabra pecaminosa, pero de ahí hay que pasar de poner la palabra a la acción. Sí. Y un comentario más. Sí. El ciclo que estamos viendo hoy día de baja viene acompañado de otro fenómeno muy doloroso que hay que poner mucha atención, que es el desempleo. El desempleo está en 9%, pero como ha advertido David Bravo, el problema es mucho más estructural que ese. Porque lo que vemos es que la fuerza laboral, es decir, las personas que participan del mercado laboral, ha retrocedido, hemos retrocedido 13 años, y esto significa que hay más o menos 450.000 personas que antes solían trabajar y hoy día que por alguna razón no están trabajando. Y eso no se muestra en la estadística del desempleo porque técnicamente no son personas que están buscando empleo, pero obviamente 450.000 personas, si salieran a buscar empleo y las empresas no son capaces de absorberla, son 4,5 puntos de mayor desempleo. Entonces hay un tema ahí bien grueso que debiera ser nuestra primerísima prioridad porque esa es la fuente de ingreso permanente de las familias. Sí, y vamos a hablar de las causas de la falta de crecimiento que también se relacionan con la educación, ¿no? Pero antes de eso quiero saber, ¿qué evaluación tienes tú del ministro Mario Marcel, habiendo estado en esa silla y además teniendo que contener, como dice él, y que es cierto, ¿no? Le tocó un sobrecalentamiento de la economía, una economía desajustada, desequilibrada, que necesitaba ser encauzada y que había que hacer esos ajustes. ¿Hay algo en lo medular de la gestión de Mario Marcel que habrías hecho de una manera diametralmente opuesta? Pucha, me cargan ese tipo de preguntas porque uno tiene que tener humildad para no darle consejo a otros, ¿no? Sobre todo en el puesto en que está el ministro Marcel, a quien tengo mucho aprecio.
Yo creo que él ha hecho una pega de contención fiscal muy buena, muy notable, y da garantía, yo siempre lo he dicho, de responsabilidad fiscal. En parte porque lo lleva en el ADN el ministro. Fue director de presupuesto, es tacaño por naturaleza, por así Es su decirlo. sello. Y es parte de la pega ingrata de un ministro de Hacienda, saber decir que no. Me tocó a mí también hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en ese plano él le da garantías de aquello, de responsabilidad fiscal, y se valora. Y los quiero invitar al siguiente ejemplo. En el plebiscito del año pasado, donde el gobierno se la jugó por ese texto, afortunadamente rechazado a mi juicio porque creo que nos metían un túnel del cual no salíamos, el ministro de Hacienda hizo algo notable, que contuvo la billetera. O sea, cualquier otro ministro hubiera soltado la billetera para que esto se aprobara. Esto habla de la seriedad de nuestra institucionalidad fiscal, por cierto, y también de la conducción del ministro. Ahora, con mucha humildad, que yo hubiera hecho distinto, creo que la forma en que se enfocó el debate tributario fue equivocada. Yo siempre lo dije el día una. Incluso cuando fui candidato a esa breve incursión política que tuve, yo siempre hablé de un pacto fiscal, que es mucho más que una reforma tributaria, que implica mirar largo, Sí. implica mirar ¿Y qué es lo que el gradualidad. ministro ha propuesto ahora, pero que Ahora, parece que también está en una situación bastante pero yo me temo que es demasiado paralizado, tarde. ¿no? Claro, yo creo que me temo que es tarde, y que además se ha contaminado muchísimo, justificadamente, a la luz de la opinión pública, con el tema de los convenios. Entonces está muy difícil, amén de que tenemos una política muy polarizada, muy dividida, que volviendo al crecimiento, yo no me canso de insistir en esto, yo creo que la causa del retraso estructural de esta década perdida y que se ha observado en el último tiempo, tiene que ver con un sistema político bloqueado, en el cual es imposible hacer reformas. Y hay que entenderlo bien. Cuando uno habla de crecimiento, yo escucho a mucha gente que dice, hay que crecer. Ya, perfecto, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque para crecer, tú necesitas dar incentivos a la inversión, al emprendimiento, a la innovación. Esos incentivos son reglas. Las reglas son políticas públicas. Las políticas públicas se acuerdan en el Congreso. Entonces, cuando tú en el Congreso eres incapaz, cualquier gobierno, de empujar reformas, no esperes resultados distintos. Y ese es el drama que tenemos hoy día. Y por eso que estamos atascados, empantanados, en lo que los economistas llamamos la trampa de los países de ingreso medio. Sin grandes acuerdos no hay grandes reformas. Nuestro sistema político no es pro acuerdo, sino que todo lo contrario. Por eso que es tan importante cambiarlo en esta Constitución, porque todos entendemos que ningún político va a cambiarse a sí mismo las reglas Claro, que afectan. los incumbentes no van a cambiarse sus propias reglas. Claro. Ahora, Ignacio, claro, estamos paralizados en muchas materias, por ejemplo, el pacto fiscal. O sea, claro, el caso convenio ha afectado, pero porque eso tendría que tocar exención, elusión, en fin, esas materias, ¿no? O pensiones, por ejemplo, en que ahora ya un 4 y 2, 4 a la cuenta individual y 2 a solidaridad, tampoco es aceptable por los partidos de Chile Vamos, para qué decir republicanos, aun cuando en el gobierno del presidente Piñera se llegó a 3 y 3, sin PGU es cierto, Sí. pero uno podría, digamos, el discurso hoy día de las derechas es el 6% completo a la cuenta individual. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En lo conceptual sí, pero todos quienes hemos estado negociando cosas sabemos que una negociación implica siempre ceder y es buscar el mejor punto medio. El perfecto, el ideal no existe. Esa es la base y la lógica de todo acuerdo. Yo te doy un ejemplo. Yo cuando llegué como ministro de Hacienda me tocó destrabar la reforma tributaria que había iniciado Felipe Larraín y que tenía como sello volver a integrar el sistema. A mí un par de semanas antes me había tocado ir al Senado como académico a defender por qué había que volver a integrar. O sea, yo creo en eso. Pero como ministro tú tienes que buscar acuerdos de forma tal de poder avanzar. Y esa es la forma como los países progresan. Progresan de forma gradual, nunca con saltos discretos. Esos saltos discretos, la verdad es que no son afines a poder lograr los acuerdos que permiten que los países avancen. ¿Deberían ceder entonces? Bueno, eso es parte de la discusión legislativa, naturalmente, que hay un espacio de negociación, como en toda negociación. Y en el caso de lo que tú decías del pacto fiscal, yo creo que todo lo que sea avanzar en combatir la evasión con fuerza, yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo lo que siempre digo, antes de aumentar o de crear nuevos impuestos, bueno, recaudemos lo que no estamos recaudando, partamos por ahí. Evasión, tolerancia cero a la evasión, para el grande, para el mediano, para el pequeño y también las personas. Exenciones, eso es un privilegio legal que mina la recaudación. Eliminemos todas las exenciones, discutamos la gradualidad, pero atrevémonos a entrar ahí. Y luego está toda la discusión anexa, muy importante, lo de la agenda, los permisos. La permisología, como Claro, se llama. bueno, que ese es un impuesto indirecto a la inversión gigantesco, gigantesco. Yo me metí bastante en el tema, solo para darte un ejemplo, un año menos de trámite en un gran proyecto minero
son más o menos 1,5 puntos, 1,6 puntos de impuesto corporativo, su equivalente. O sea, 5 años de reducción de permisología, mucho más que el royalty. De eso estamos hablando y eso afecta a todos los sectores. Y yo me alegro que eso esté en la agenda y hay que empujarlo con fuerza, porque además yo creo que en esta materia solo Nixon puede ir a China. O sea, en un gobierno de izquierda es posible impulsar esto. Yo me imagino si yo fuera ministro impulsando algo como esto, me tratarían de neoliberal, destructor del medio ambiente, todo lo que uno pueda imaginarse. Y es fundamental que avancemos acá porque esto afecta a la inversión. Necesitamos como nunca inversión, necesitamos volver a poner el crecimiento al centro. Así que yo creo que en el pacto fiscal algo se va a avanzar, pero quien quiera creer que acá se van a aumentar impuestos, yo creo que eso lo veo muy difícil. Y si algo, Paula... Y eso a mí me apena, digamos, que hayamos perdido el momentum de haber hablado de pacto fiscal desde un inicio. Un pacto te permite mirar largo y te permite también poner las verdades incómodas arriba de la mesa. Claro, y pensar, digamos, planificar y no solamente estar viendo el momento político actual. Pero mira, la verdad incómoda, dos verdades incómodas muy breves, que de hecho el ministro ahora las ha estado repitiendo, me parece muy bien. Número 1, los impuestos a las empresas en Chile son altos, hay que bajarlos. El promedio de la OCDE es 23, nosotros tenemos 27, hay que bajarlo a 23. Segundo, la diferencia de recaudación con la OCDE no está en las empresas, no está en los súper ricos, no está en los altos, está en que la base de impuesto a la renta es muy estrecha y que los primeros tramos pagan poco. Súper poco popular decirlo. Sí, porque son sueldos muy bajos. Y no, pero controlando a mismos sueldos, a mismos sueldos. Entonces, cuando uno se hace trampa en el solitario sobre esto, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que tú quieres aumentar la recaudación, ataca a los sospechosos de siempre. ¿Quiénes son? Las empresas, entonces tienen un impuesto más alto que el que debieran. O la discusión de los súper ricos, cuando los datos muestran que la diferencia de recaudación está ahí. Entonces, políticamente es inviable, pero yo invitaría a pensar al menos a cómo definimos un camino, un guarismo, esa palabra tan fea, que permita que la brecha se vaya cerrando poquito a poquito, digamos, en los próximos 20 años, y conforme el país va creciendo, de forma tal de hacerlo gradual, imperceptible, pero si no nos hacemos trampa en esto, vamos a seguir con reformas tributarias en cada gobierno, afectando la estabilidad, cambiando las reglas del juego. Eso no sale en un país. Ahora, Ignacio, también una fuente de problema para la inversión es evidentemente la inestabilidad constitucional, ¿no? Y eso también lo han dicho muchos economistas, muchos analistas, el estar, digamos, invirtiendo en un país que todavía lleva 4 años tratando de redefinir las reglas del juego, ¿no? Cómo serán las condiciones para hacer esa inversión. Y se ve ahora, tal como dijo Evelyn Matei, bien complicado el camino, bueno, no solamente ella, digamos, todo el mundo muy complicado la posibilidad de llegar a una constitución de consenso que sea aprobada en diciembre. ¿Crees que si no se aprueba esta constitución, qué va a pasar? O sea, ¿cuál es tu mirada del hecho de que no se alcance ese objetivo? Yo como economista, lo he dicho muchas veces hace mucho tiempo, sostengo que la llave para volver a crecer o la mejor política pública para volver a crecer es cerrar bien y de una vez por todas este proceso. Por 3 razones breves. La primera es por inestabilidad. No cerrar este proceso se llama incertidumbre e inestabilidad y eso es fatal para la inversión. Obvio, ¿no? Y creo que parte del ciclo bajo, exacerbado, económico que estamos teniendo tiene que ver con eso. Con que estamos en un proceso de incertidumbre, estamos en una crisis política que no hemos cerrado y los inversionistas extranjeros estos lo ven. Incertidumbre número 1. Número 2. La Constitución es la oportunidad para hacer cambios al sistema político y romper este bloqueo, este tironeo de izquierda y derecha que nos impide hacer reformas. Atacar la fragmentación política. La fragmentación, el discolaje, ser pro acuerdos en lugar de antiacuerdos, que son las reglas que tenemos hoy día. Porque sin acuerdos no hay reforma y sin reforma no hay reformas económicas que tiren al desarrollo ni reformas sociales que también obviamente necesitamos. Y la verdad sea dicha, en los últimos 10 años Chile ha sido incapaz de hacer reformas estructurales esas de verdad, largas, grandes, y tenemos muchas oportunidades en Chile que no podemos dejar pasar. Estamos en un siglo extraordinario en que el mundo demanda todo lo que tenemos para la transición energética, que es la principal transformación económica de la revolución industrial. ¿Cómo vamos a dejar pasar esto? ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo de un rayado de cancha para tener más y mejor minería, más sustentable, no menos, más hidrógeno verde, extraer rápido el litio? ¿Cómo no vamos a ser capaces de atraer inversiones rápido para eso? Eso se puede, pero requiere un músculo político que converse, que genere acuerdos, que raye una cancha nueva para atraer las inversiones. Y la tercera es la reforma del Estado. O sea, la verdadera reforma del Estado se llama reforma del empleo público. No nos engañemos más. Esa camisa de fuerza que hoy día impide gestionar. Si usted no puede gestionar recursos humanos, personas, equipos, en realidad usted no puede gestionar nada. Y ningún gobierno va a hacer eso, porque implica comprarse problemas con los gremios, ¿no es cierto? Entonces la Constitución mandata ese cambio. Nosotros mismos, junto a Horizontal, Pivotes, Idea País, hicimos una propuesta, iniciativa popular. Sí, porque se aprobó de hecho esa IPN. Y va en esa dirección y es muy importante. O sea, ahí tienes 3 razones de peso de por qué cerrar esto y que se apruebe, que tengamos una nueva Constitución
ayuda y es la llave para volver a pensar en futuro y en crecer, que es lo que necesitamos. En Tolerancia Cero, cuando estuviste hace 3 semanas o un poco más, estabas poniendo el punto, igual que Hernán Larraín y muchas otras personas, de decir esto va por mal camino, ¿no? Así como va derecho al fracaso. Sí. Evelyn Matei fue muy clara también en decir, así esto como va no tiene destino. ¿Se ha movido lo suficiente quienes tienen poder dentro del Consejo, republicano, Chile Vamos, como pivote, de manera de cambiar esta realidad a tu juicio? No. Yo, por las razones que dije recién, creo que es fundamental cerrar esta etapa, mirar a futuro, es la llave para volver a desarrollarnos y volver a crecer. Pero también creo que el éxito de este proceso se juega, en primer lugar, en que esto sea percibido por la ciudadanía como algo con un tono distinto, como dijo el presidente del Senado a propósito del 11 de septiembre, y lo que él impulsó en el Senado, que fue bien valorado por la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que ve es a la política peleando todo el día, a la patada y el combo en el Congreso, y cuando tú ves esto mismo en este lado, dices, bueno, son lo mismo. ¿Qué es lo que muestran las encuestas? Las encuestas muestran que las personas que están desafectadas de este proceso, eso es un dato, por razones varias y muy justificadas, dicen, yo estaría dispuesto a probar si siento que esto me da estabilidad. Bueno, Claro, eso citaron como la principal razón para pero por cambiar supuesto, su voto y aprobar. pero ¿cómo tú puedes transmitir estabilidad, este tono, si es que el tono es ruidoso? Si es que el mensaje es ruidoso, que es de la pelea, que es de la polarización. ¿Y ha Eso- seguido así? Yo creo que bastante. O sea, las formas son mucho más cuidadas que en el proceso anterior, indudablemente. Pero mientras la ciudadanía no vea que acá hay algo que se logró lo improbable, aquello que lograron los expertos, que por fin un acuerdo, si las personas piden acuerdo en todas las encuestas hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que es difícil darlo vuelta. Excluyendo, dejando afuera un sector, es difícil poder asegurar el éxito de este proceso. Y porque este texto tiene cuestiones muy valiosas. Yo no soy de aquello que ni de cerca ni de lejos lo comparan al pésimo texto, a mi juicio, rechazado afortunadamente el 4 de septiembre. Este texto tiene cuestiones muy sustantivas, muy valiosas. Algunas de ellas las comentamos, el sistema político, la reforma al Estado, en fin. Porque precisamente valora este texto, en muchos aspectos sustantivos, uno tiene que hacer lo imposible para maximizar sus ¿Qué hay que chances cambiarle? de que se apoye, ¿Qué, de que se qué- apruebe. qué- qué maximizaría las posibilidades de que se apruebe? Bueno, ¿Cambiar qué? Yo creo que tiene que haber cuestiones que no sean deal breaker, que no sean Líneas rojas, ya. inaceptables para un sector con el que de buena fe tú quisieras llegar a acuerdo y por lo tanto ampliar la base de apoyo de este texto. Te doy un ejemplo. El tema de la seguridad social. Yo soy partidario, lo hablamos recién, de que las cotizaciones adicionales vayan todas a cuenta individual. Es mi opción de política pública. Pero no estoy de acuerdo que la Constitución defina la política pública, que fije una opción en la Constitución y deje la otra fuera. Máxime cuando esta no es una política pública cualquiera, es una definición de política pública sobre un tema que define el ADN de las distintas sensibilidades políticas. Para un sector, para la izquierda, para la centroizquierda, bueno, es evidente, y es parte de la discusión de los últimos 10 años, que la seguridad social ellos la entienden como que las cotizaciones puedan servir para hacer Solidaridad. para tener redistribución, Sí. elementos redistributivos. El texto aprobado no permite aquello. El texto aprobado derivaría en el absurdo que una reforma como la que propuso el presidente Piñera, que a mí me tocó empujar, Sería inconstitucional. inconstitucional. Eso no es razonable. Y por último, el test ácido. Yo haría el siguiente test ácido. Imaginémonos por un segundo que nosotros en la centro derecha o en la derecha fuéramos minoría y la izquierda nos invitara a un acuerdo, ¿ah? Pero nos dice, pero en este acuerdo usted tiene que firmarme aquí que la Constitución quiera que el sistema de pensiones de reparto. ¿Te lo firmaría? Yo no lo firmaría. ¿Ya? Esa es un poquito la invitación del espectador imparcial, de ponerse en el lugar del otro sobre cuestiones sustantivas, si acaso uno quiere de verdad ampliar la base, aunar más voluntades y que esto tenga mayores probabilidades de éxito, porque insisto, este texto tiene cosas muy valiosas y es fundamental cerrar este capítulo. Ahora, José Antonio Kast, que lidera el Partido Republicano, dijo que esta semana que le iban a dar vuelta, que la gente a medida que conociera el texto como está hoy, digamos, iba a empezar a estar a favor de él. ¿Eso es una estrategia que tú ves como que puede conducir a todo esto, una constitución que sea aprobada y que sea de consenso? Yo no sé por qué me suena que eso lo he escuchado antes. Hace como un año atrás lo escuché también, que cuando la gente conociera la vivienda gratuita, los trabajos mágicos, iban a aprobar, eso no ocurrió.
Yo creo que las personas son sensibles al tono, vuelvo a insistir. Un tono que transmite calma, que transmite estabilidad, que transmite futuro, creo que es lo único que permite dar vuelta lo que hoy día están mostrando las encuestas, que las personas puedan decir, ya cerremos esto una vez por todas, miremos para adelante, pero si yo tengo la percepción de que hay un sector que queda afuera, de que el debate es ruidoso en el sentido de que hay desacuerdos muy sustantivos, bueno, me temo que el resultado va a ser lo mismo, porque al final no nos engañemos. La mayoría de las personas no van a gastar su fin de semana y sus noches de lectura entretenidas revisando el texto constitucional. Eso no pasa, ¿no? Somos bastante pocos los bichos raros que la releemos y la releemos. Entonces esto tiene que ver con un tono, con una forma de transmitir un mensaje que permita mirar a futuro, permita decir esto sí, parece que hay un acuerdo, parece que hay estabilidad, esta inestabilidad que estamos sufriendo la podemos romper. ¿Y hay tiempo todavía? ¿Hay espacio? Pucha, yo quiero creer que sí, pues uno hasta el final mantiene la esperanza porque, insisto, esto es tan fundamental para el futuro de Chile, tan fundamental, es grande lo que nos jugamos. O sea, no es como una elección más donde me equivoqué, bueno, cambiemos una ley que la hice mal, bueno, la cambio, la modifico. No, acá es como un momento crítico de nuestra historia para cerrar un ciclo de inestabilidad. Y dicho de otra manera, si nosotros el 18 de diciembre nos encontramos con un fracaso, yo pensando en el desarrollo de Chile, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la señal por un inversionista extranjero? Inestabilidad y que los chilenos no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre cuestiones mínimas. Eso es una señal bien mala, ¿no? No van a correr a venir a invertir a Chile. Sí. Y al revés, si lo cerramos van a decir, oye, increíble estos gallos, o sea, estallido social, salida constitucional, siempre por la vía institucional, un fracaso, aprendieron, cerraron, bravo. Eso es un país de verdad. Y esto llama a quienes hoy día lideran el proceso, que tienen la mayoría, yo creo, una altura republicana en el amplio sentido de la palabra, de pensar en el futuro de Chile, no pensar en la próxima elección, no en la corta. Ese es el juego que yo creo que a los chilenos los tiene hasta acá. Acá de alguna vez por todas la política tiene que liderar y no simplemente seguir la ola, jugársela por convicciones, pensar en el futuro de Chile, es lo que yo espero, aspiro y tengo la esperanza que todavía se puede lograr. Y Chile Vamos, que debiera ser tu sector, tú fuiste candidato presidencial de Evópoli, tienen un papel, porque sin los votos de Chile Vamos no habrían podido aprobar las enmiendas en las comisiones o en el Pleno. Así es, así es. Chile Vamos tiene que buscar diferenciarse, no por diferenciarse, sino que por tratar de ser puente, entendiendo que acá nos jugamos algo muy importante para el futuro de Chile. Y eso obliga a todos a los máximos esfuerzos, también a la izquierda, aunque sea minoría, a todos, porque lo que nos jugamos es grande. Y si no cerramos esto bien, pucha, yo creo que nos vamos a arrepentir, ¿ah? Y la llave del crecimiento que tanto anhelamos, que por fin está arriba de la mesa, se pone cuesta arriba. Sí. Se nos acaba el tiempo, Ignacio Briones, y tú hiciste un cálculo de que en materia de reactivación educacional en el presupuesto viene 800 pesos por niño, lo cual es absolutamente insuficiente. ¿Cómo fue tu experiencia en el Consejo de Reactivación Educacional de cara a esto que claramente es insuficiente? Pues ahí, mira, yo soy economista, pero este es un tema que me interpela mucho porque yo entiendo que el futuro de Chile se juega en esto, en la educación, más que nunca. Y que además tenemos un terremoto educacional producto del irresponsable y prolongadísimo cierre de escuelas durante la pandemia. Acusación constitucional al ministro Figueroa mediante que hizo lo imposible por abrirla. Pero eso ya fue, y tenemos una tragedia que arriesga el futuro de millones. Sus proyectos de vía autónomos, su libertad, agrandar las brechas de desigualdad, de ingresos, de oportunidades. Y esto debería ser la primerísima prioridad. A mí me frustra que no lo sea. Yo participé en el Consejo de Reactivación Educativa que convocó el gobierno, trabajamos de enero a junio, entregamos nuestro informe, donde este informe y recomendaciones tenían como norte que el gobierno hiciera un plan de acción a la altura del desafío, que pusiera esto como la primerísima prioridad país. Y además recomendamos que en este presupuesto 2024 hubiera un fondo especial acorde a este plan y a la altura del desafío. Nada de esto ocurrió. Se ha presentado con bomba y platillo un monto para reactivación de 30.000 millones de pesos. Suena mucho, pero yo les quiero decir que es nada. Son poco más de 800 pesos por alumno al mes. 800 pesos es lo que vale una lata de día, es lo que vale un boleto de metro en hora punta. A mí me da pena, me da rabia, me da frustración, porque veo el drama en niños que arriesgan su vida, su futuro. Ignacio Briones, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy y nos vemos el próximo domingo.